creo que el miedo tiene muy mala fama. ¿No? Que tratamos constantemente de huir de él, tratar de no sentirlo. Y en realidad, cuanto más corres, el miedo pues más grande se hace, ¿no? Porque es un monstruito que hay que mirarle de cara. Y yo creo que además nos cuesta mucho hablar del miedo, pues porque realmente el miedo se disfraza de muchas maneras. Puede coger la forma del síndrome del impostor, la duda, el miedo al rechazo, ¿no? Y muchas veces, bueno, incluso ahora en la era digital, el FOMO, ¿no? El miedo a perderte algo. Es que el miedo tiene muchas formas y aunque no le damos ese nombre, pero sigue siendo la raíz el miedo. Entonces, bueno, pues yo he querido darle un papel protagonista porque en mi vida ha tenido muchísima trascendencia. En muchas ocasiones ha sido causa de mucho dolor, pero también, pues con el tiempo me he dado cuenta de que ha sido un gran maestro para mí. Vivimos rodeados y condicionados por múltiples miedos, pero ¿y si el miedo no fuera nuestro enemigo? ¿Y si aprender a convivir con él fuera la clave para crecer? En este libro tan íntimo y como inspirador, Visila Bococo, empresaria global y referente en liderazgo femenino, comparte su historia personal y su visión transformadora del miedo a través de sus vivencias y reflexiones. Nos invita a descubrir que el miedo, lejos de paralizarnos, puede convertirse en un gran aliado. Vamos a descubrirlo con ella, con Visila Bococo, y aquí un aplauso para ella. Gracias. Muchísimas gracias. Visila, la primera vez que vienes a la humanidad y espero que vengas en más ocasiones. Cada vez que me invitéis yo aquí estaré. Porque tienes mucho que compartir con esta comunidad que nos siguen y nos comparten. Y me gustaría empezar que llevas muchísimas ventas ya del libro. Si no me equivoco, yo he leído por ahí 5.000, no sé si has superado ya los 5.000 ejemplares. Pues la verdad es que no te sé decir, pero bueno, me ha Esto dicho es la público editorial ya, que ¿eh? está yendo muy bien. Esto ya es público porque salen 5.000 en las redes. Qué felicidad. Sí, y esperemos sí, que no se quede ahí. Espero que no, llevamos solamente un mes, así que estoy feliz, muy contenta. ¿Sí? Aquí vamos a ver a tu libro en pantalla, El miedo y yo, una historia de transformación inesperada, escrito por Visila Bococo. Aquí lo vemos en pantalla. Visila, ¿cómo el miedo y el papel que le asigna a nuestra vida al miedo, según tu visión? Bueno, pues yo creo que el miedo tiene muy mala fama, ¿no? Y que tratamos constantemente de huir de él, tratar de no sentirlo. Y en realidad, cuanto más corres, el miedo pues más grande se hace, ¿no? Porque es un monstruito que hay que mirarle de cara, ¿no? Y yo creo que además nos cuesta mucho hablar del miedo, pues porque realmente el miedo se disfraza de muchas maneras, ¿no? El miedo, por ejemplo, puede coger la forma del síndrome del impostor, la duda, el miedo al rechazo, ¿no? Y muchas veces, bueno, incluso ahora en la era digital, el FOMO, ¿no? El miedo a perderte algo constantemente. Es decir, que el miedo tiene muchas formas y aunque no le damos ese nombre, pero sigue siendo la raíz el miedo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo he querido darle un papel protagonista porque en mi vida ha tenido muchísima trascendencia, en muchas ocasiones ha sido causa de mucho dolor, pero también, pues con el tiempo me he dado cuenta de que ha sido un gran maestro para mí, ¿no? Dicen que el miedo, está el mayor tesoro dentro de ese miedo, Visila. Sí. Hay gente que lo afirma así, muy rotundamente. ¿Está el tesoro en el miedo? Pues yo creo que el miedo es como una brújula, porque en realidad ha venido a mostrarte algo. Yo por eso creo que es un mensajero importante, que hay que escucharle y saber qué mensaje tiene. Y detrás del miedo normalmente suele estar la oportunidad. Yo tuve un miedo que es la glasofobia, que es hablar en público, y realmente durante muchos años de mi vida, desde mi adolescencia hasta que acabé la carrera, mis primeros trabajos y cuando incluso llegué a dirigir la Cámara de Comercio de España-Estados Unidos, nunca quise hablar en público, lo pasaba fatal, lo evité, nunca me presenté a ningún examen de oral de derecho. Cada vez que tenía que dar un discurso se lo pasaba al presidente y se lo escribía yo, y si no, pues con PowerPoint, pero solamente tenía que leer los números, no quería hablar. Era pánico. Pánico, Visila. pero total, ¿no? Y cuando superé ese miedo, ahora resulta que tengo la gran oportunidad de estar en escenarios hablando para 3.000 personas, ¿no? Como he hecho hace poco en un congreso de pediatría en México. Es decir, me ha transformado la vida el miedo, ¿no? Porque cuando he visto que el miedo tenía un mensaje, porque a veces simplemente decirte es por ahí, ¿no? Y lo que a veces nos da miedo, realmente hay que preguntarse, ¿por qué me da tanto miedo? Porque realmente quizás forma parte de tu camino. Qué interesante tu reflexión, Visila. Nos puede ayudar mucho esto que acabas de decir. ¿Cuántas personas no se atreven a hablar en público? Claro.
y sin saber que si realmente te atreves, tu voz va a tener poder para otras personas. Porque yo sé que al final soy un canal para hablar para muchas personas invisibles. Y sin embargo, si no lo hiciera, pues mucha gente no tendría la oportunidad de escuchar y de sentir que también se puede, ¿no? Visila, ¿qué métodos o estrategias propones para convivir con el miedo y superarlo? Bueno, pues hay diferentes metodologías, ¿no? Porque lo primero, el miedo normalmente lo sentimos en el cuerpo. El miedo tiene una función fisiológica y es salvarnos la vida, ¿no? Porque si no, cruzaríamos los semáforos en rojo, saltaríamos por la ventana pensando que la ley de la gravedad no existe. Es decir, que el miedo tiene una función importante. Y normalmente cuando lo sentimos en el cuerpo, y para cualquier persona pues, que va a tener una reunión importante, tienes una entrevista de trabajo, la respiración es fundamental. Cuando tú entras en una sala de conferencias y vienes con el ritmo acelerado, nosotros los mamíferos lo que hacemos es mimetizar la respiración con la otra persona. Si tú estás tranquilo, relajas también a tu interlocutor. Con lo cual, uno de los sistemas que funciona es alargar la exhalación. Y simplemente con eso le estás dando una orden a tu sistema nervioso de que todo está bien y relajas también a la otra persona, con lo cual también ella se abre a escucharte. Entonces, ese es un sistema muy sencillo. Y ya hay miedos mucho más trascendentales y miedos más difíciles, y yo pues le escribo una carta al miedo, ¿no? Y entonces creo que es muy bonito, pues primero le doy las gracias porque ha venido a decirme algo y digo, bueno, pues gracias por estar aquí, ahora explícame qué quieres y no me bloquees, ¿no? Porque yo soy la que conduce mi vida, no tú. Entonces al miedo le pongo como copiloto, pero quien dirige soy yo. Qué interesante. Muy bien, Visila. ¿Qué momento específico, Visila, del pasado tuyo crees que fue clave para tu visión del miedo? Bueno, pues he tenido bastantes momentos, pero yo te diré que hay uno específico que es el 10 de febrero del año 2012, cuando me despiden de la Cámara de Comercio de España-Estados Unidos. Yo llevaba dirigiendo la Cámara durante 7 años. Imagínate un puesto de trabajo así, ¿no? En un momento donde las relaciones económicas entre España y Estados Unidos cambian trascendentalmente, porque pasamos de ser un país muy simpático, donde había playa y se comía fenomenal, a ser un país que venía a transferir también conocimiento. Y las grandes empresas españolas venían a invertir a Estados Unidos, no solamente exportaban, sino que venían a invertir, ¿no? Y yo viví esos momentos en la mesa con los grandes CEOs de un lado y otro del Atlántico, y de repente un día, ¡pum!, me echan, ¿no? Entonces, además, en Estados Unidos siempre te echan los viernes a las 3 de la tarde, para que tengas un fin de semana espectacular. Y no puedas coger nada. Y no puedas coger nada. Exacto. Y además me dijeron, o sea, nada, no puede, me llevé las fotos de mis hijos y además la oficina estaba en el Empire State, con lo cual más romántico todavía. Y ese momento, para mí, que fue un momento muy difícil, donde de repente había dedicado 18 horas de mi vida al día a trabajar y se te rompe todo, la pregunta fue no por qué a mí, sino para qué a mí. Y me di cuenta que el mayor enemigo del éxito en realidad es la arrogancia. Y yo había sido arrogante y tuve que hacer ese autoanálisis y me di cuenta qué es lo que me había llevado a ese momento, ¿no? Porque siempre te preguntas, ay, qué malos son, ¿no? Porque a mí, no. O sea, ¿para qué a mí? ¿Qué ha pasado aquí? Y de la forma que lo hicieron, ¿no? Porque cuando vienes a las 15 de la tarde no te da tiempo a reaccionar. Claro, Esto se ha acabado. Como un gatito mojado que les echas agua. Claro, es que esto es muy duro. Esa forma de despido, Visila, es muy duro. Es durísima. Y, sin embargo, yo hice una reflexión y me di cuenta de que yo había estado manejando la Cámara de Comercio como si fuera mía, y no era mía. Y también me di cuenta de que había tomado muchas decisiones y que no me había dado cuenta de que realmente había diferentes administraciones, y yo había tenido una época en la Cámara donde mi presidente, estábamos súper alineados, y me había dejado hacer todo lo que quería y me dejó crecer mucho, pero luego hubo un cambio y yo no entendí. Y también entendí que como a mí me gustaba plantear muchas iniciativas y yo era una intrapreneur, o sea, una persona que le gusta emprender dentro de la empresa, pero claro, yo no corría riesgos, los riesgos los corrían otros. Entonces ahí también me hice la pregunta, ¿quién soy? Y me di cuenta de que soy una emprendedora. Y ahí es donde está el miedo. ¿Por qué yo tenía tanto miedo a emprender? Porque mis padres son inmigrantes africanos que vinieron aquí a buscarse la vida. ¿Y qué busca un inmigrante? Una seguridad. Con lo cual yo ya vengo con esa
digamos, ese miedo... Ese patrón, ¿no? Ese patrón lo muy tenía. instalado en ti. Claro, yo quería seguridad, con lo cual un sueldo, mis bonus, lo tenía todo. Y entonces, claro, ¿cómo voy a emprender si realmente ahí no tienes seguridad económica? Entonces, ahí estaba el miedo para decirme, ¿sabes qué? Tú eres emprendedora, la valentía no es ausencia de miedo, es hacer las cosas con miedo. Y cuando salté esa barrera, que no fue fácil, me encontré que hoy soy la que soy y tengo mis empresas. Pero eso no fue fácil, pero el miedo fue una parte de ese camino, porque ese miedo era lo que me estaba diciendo, es por ahí. ¿Por qué tienes tanto miedo? Y entonces ahí tienes que volver y hacer una revisión. ¿De dónde vienen esos miedos? Pues vienen de tu familia, a veces son miedos heredados por tus ancestros, el miedo a perder dinero, a no tener dinero, es decir, hay muchos miedos que van conectados Justamente con te quería eso. preguntar por eso, ¿no se puede romper esos lazos con los ancestros? Sí, se pueden. Porque No son de por vida. no son de por vida. Viajan en nuestro ADN, es cierto. Y están ahí. Y están en nuestra memoria ancestral. Pero también creo que es bueno revisarlo, porque lo que creo que los que estamos viviendo en este momento no tenemos por qué volver a caer en lo mismo que nuestros ancestros. Nuestro trabajo es revisar esos patrones ancestrales y trabajar para poder superarlos, porque así nos liberamos a nosotros y liberamos a nuestro clan. Claro. Y nuestro clan no está ahí para bloquearnos, si lo que quieren es, nos están empujando. Yo, por ejemplo, que tengo en eso una visión muy africana, nuestros ancestros viajan con nosotros. Yo no estoy aquí sola, yo tengo a mis abuelos, bisabuelos, o sea, detrás de mí hay un montón de generaciones que van detrás de mí y yo reviso mi historia, por eso es tan importante encontrar qué narrativa hay detrás de tu historia y cuál te sirve y cuál no. Porque la gente tenemos una tendencia a repetir los mismos patrones, pero creo que como seres humanos esto es una escuela y en esta escuela de la vida lo que debemos hacer es, a ver, esta lección de historia la suspendimos, ¿no? Pues ahora hay que repetir y hacerlo bien, ¿no? En muchas ocasiones también Visila se da que son invisibles. Absolutamente. Muy invisibles, que no percibimos. No, no, absolutamente. Por eso creo que también el autoconocimiento es tan importante, porque no se percibe. Y en un mundo donde vivimos con tanto ruido, el silencio es el que nos va a dar esos momentos para poder revisarlos y escuchar. Porque si tú estás en silencio, tus ancestros buscarán la forma de decirte las cosas. Será a través de un libro, será a través de un programa como este, La Nueva Humanidad, veré un podcast o escucharé algo y de repente, ¡pum!, algo se me abrirá. Porque ellos encuentran la forma siempre para darte los mensajes. O sincronías que está tan de moda ahora. Sincronías de la vida, ¿no, exactamente, que hay muchas. En el capítulo La muralla del miedo, Visila, atrévete a cruzarla. ¿Qué significa cruzar esa muralla en la vida real? ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, pues yo creo que siempre hay un umbral, ¿no? Y ahí estamos ahí como escondiditos. Mira, pues esto no lo quiero hacer. Y cuando tú cruzas ese umbral, que no es fácil, pero ese es el camino, ¿no? O sea, si tú no ves dónde está tu oscuridad, tampoco puedes encontrar tu luz, ¿no? Entonces, para mí es esa barrera, ¿no? De realmente de ir, bueno, pues tengo que ir muchas veces a las mazmorras del castillo, donde están todos mis miedos ahí, ¿no? Y voy al sótano, los encuentro y cruzo. Y cuando cruzo, para empezar, te da una sensación de tranquilidad. Porque el miedo no te da tranquilidad. Todos sabemos lo que sentimos cuando tenemos miedo. El estómago te duele, el estrés ¿qué es? Un miedo mal canalizado. Mucha ansiedad, es otro síntoma importante del miedo. Mucha ansiedad, que es el miedo al futuro. La depresión es el miedo al pasado. Entonces, claro, todo eso, cuando tú traspasas esa barrera, pues en realidad lo que te da, sobre todo, es un bienestar, ¿no? Y al final, ¿cómo sabes si realmente estás bien o no? Es el bienestar el que te lo dice, el cuerpo te habla también. Es decir, que no nos podemos saltar, no pasar por ese miedo interno que tenemos todos dentro. Cuanto más corres, más grande Hay personas se hace. que huyen y quiero la luz, quiero conseguir ir a la luz, ¿no? Y estar vibrando alto y estar en sintonía, pero claro, si no pasas por ahí no puedes llegar a... Yo creo que el camino es ese. Y además es un camino difícil, porque claro, el ser humano está programado para buscar el placer y huir del dolor. Claro, claro. Entonces, ¿qué es lo que queremos evitar? El dolor, porque cuando tienes miedo tienes dolor. Entonces, creo que evitarlo no sirve de nada porque forma parte de la experiencia humana. El miedo también es parte de esta película. Entonces, cuando tú te enfrentas al miedo y lo miras a los ojos, porque el problema es cuando no le estás mirando.
Cuando lo estás Haces así, mirando, ¿no? Que giras y no lo exacto. quieres ver. Esto no va conmigo. Exacto. De hecho, la arrogancia es un miedo también, que viene del miedo a no ser suficiente. Entonces yo me subo más, porque claro, porque todas las personas con inseguridades, al final, son miedos mal gestionados, al final. Entonces, claro, cuando tú lo miras, puedes sanar ese miedo y puedes ser tu mejor versión y estar muchísimo más tranquilo y feliz con tu vida. ¿De qué recomiendas mirar ahí sí o sí? Visila? Absolutamente. Escribir una carta y el miedo te va a hablar. Una carta es un buen ejercicio para hacerlo, ¿eh? Yo creo que es un ejercicio un poco psicomágico, pero esto no es tan mágico, en realidad es psicología pura. Los psicólogos utilizan muchas veces cuando tú tienes un conflicto con una persona de tu familia, esté en vida o no, pues la silla vacía, ¿no? Tú como si estuvieras hablando con esa persona y le traduces todo lo que te gustaría decirle. Pues lo mismo le dices al miedo. Le puedes decir, mira, ¿me puedes dejar en paz? Ya está, ¿sabes? Háblame, dime las cosas claras, pero yo voy a seguir por ahí, o sea, que apártate un poco. Visila, ¿cómo abordas el tema de la vulnerabilidad con el alma al desnudo? ¿Crees que es contradictorio mostrarse vulnerable para fortalecer el interior? Mira, yo estoy de acuerdo con Brené Brown, que dice que la vulnerabilidad es un gran poder y creo que lo mismo, ¿no? Y sobre todo cuando más puestos de responsabilidad tenemos, menos vulnerables nos queremos sentir. ¿Cuántas veces se nos ha dicho cuando eras pequeño, no llores, Sí, sí. esto no está bien? Bueno, pues yo estoy completamente en desacuerdo con eso y pienso que la vulnerabilidad en realidad te hace auténtico, te hace humano y te hace natural. En este mundo en el que vivimos con tanta incertidumbre e inteligencia artificial, lo único que nos va a salvar es el humanismo, con lo cual cuanto más humanos seamos y la vulnerabilidad forma parte de ser un ser humano, pues mejor nos va a ir. Entonces yo lo hablo con muchos líderes de empresas, pues a veces no sabemos por dónde ir y está bien decir no lo sé y decirle a tu equipo, ahora mismo no sé qué dirección tomar, y darles la oportunidad de que te ayuden y que te apoyen, porque a veces parece ser que el líder tiene que tener todas las respuestas, tiene que ser fuerte, no se puede romper. Bueno, pues nos rompemos. Y creo que eso también le da la oportunidad a la gente a ser más auténtica y sincera contigo, porque la honestidad al final, cuando tú eres honesto con tus emociones y la gente las ve, también les das la oportunidad a que ellos lo sean contigo, ¿no? Es que muchas personas visilan, ¿no?, que esa vulnerabilidad piensan que es un defecto, que no pueden mostrarlo por miedo, es un miedo más. Es un miedo más, exacto. Por eso el miedo a la vulnerabilidad creo que es bueno cambiar esa narrativa y darle otro rol a la vulnerabilidad, porque en serio... Claro, pero tienes razón, que nos hace más humanos, no transhumanismo, no, sino humanismo. Humanismo, porque total. vamos hacia el transhumanismo, ¿no? Sí, Lo así que nos voy. quiere llevar el sistema, ¿no? Sí, Y tú lo que propones es a la humanidad. totalmente. A la humanidad cruda, tal y como es. Que si está eso en ti es porque tienes que haber un Vivirlo. aprendizaje, si no, no te hubiera tocado Exacto. esa asignatura en tu vida. O ya la has superado otras vidas, es que los que creen en la reencarnación. Hombre, ¿no? yo creo en la reencarnación y creo que también pues, muchos de los dolores que venimos y nuestros miedos también vienen de otras vidas. Es decir, que no son... Yo tengo un pánico, pero pánico absoluto a las ratas y a los ratones. Pero es que no te puedes imaginar cómo soy, o sea, no sé trepar, pero te subo, o sea, yo veo un ratón y trepo en 2 minutos, ¿sabes? Y es algo, es una fobia que no sé, es descontrolada y vivo en una ciudad donde te las encuentras en 2 minutos. Entonces yo, por ejemplo, pues no puedo coger el metro, porque es que si veo esto, estoy 3 días enajenada pensando, entonces este miedo pues es difícil de gestionar, pero a veces dices, ¿pero por qué? Porque no he tenido ninguna situación, pero Dios sabe... ¿Tú crees que viene de vidas anteriores? Yo creo que Visila? puede ser, sí, sí, sí. Curioso, ¿eh? ¿Y a quién le tiene? Pues a otros insectos o al agua. Exactamente. Hay personas que tienen mucho miedo al agua. Mucho miedo al agua. El agua tampoco es de esta vida, de esta vida Exacto. que llevan, supongo Claro, que viene de... Viene de antes, igual murieron ahogados. Mi madre, por ejemplo, me dice siempre, ella, por ejemplo, no puede ver un machete o un hacha. No puede, o sea, es que se le ponen los pelos de punta. Y hemos ido juntas a África y de repente, claro, cuando vas a la finca, pues con el machete y tal, y se bloquea, ¿no? Y entonces, bueno, pues mi madre no ha venido aquí con 12 años a España, no ha tenido ninguna situación de que le fueran a cortar la cabeza y sin embargo, cuando ve un hacha o un machete se pone histérica, ¿no? Qué fuerte. Visila, en el libro aparece la idea de vivir sin permiso, la libertad de ser tú. ¿Cómo entiendes esa expresión? Pues mira, vivimos ahora, por ejemplo, con las redes sociales, cuánto nos afecta el que dirán, ¿no?
Ponemos una foto y si la gente te dice algo, te deja destrozados. Hemos visto a tantos jóvenes perder la vida precisamente por los comentarios que han recibido. O por pocos likes, o por pocos likes, ¿no? Imagínate cómo estamos viviendo que los likes determinan si estás de buen humor o no en tu día. Entonces eso es vivir sin libertad. Eso es darle tu poder a los demás. Y eso es lo que yo llamo el miedo al que dirán, ¿no? Al juicio, al rechazo, esos miedos. Entonces, la libertad de ser tú mismo es que si tú realmente te quieres, te da igual los likes, porque te pones un like tú, ¿no? Y si, mira, yo cuando escribí el primer libro, estaba súper preocupada por el qué dirán. Durante muchos años no escribía ese libro, porque cuando yo planteé en mi cabeza, quiero escribir un libro, fue en el año 2014. Y me acuerdo que me costó mucho. Y una persona muy sabia me dijo, oye, Visila, ¿cuántos libros tienes en tu biblioteca? Y le dije, pues 1000 y pico. Y me dijo, ¿y te los has leído todos? Digo, hombre, no, ya me hubiera gustado tener tanto tiempo para hacerlo. Y me dijo, ¿y te han gustado todos? Digo, no. Dice, pues tu libro estará en la biblioteca de alguien. Y con que te guste a ti, está todo bien, escribe ese libro. Este consejo, que me lo dio una chamana argentina, me cambió todo. Porque dije, si me gusta a mí, ¿qué más me da? Claro. Y entonces solté el darle el poder a los demás. Y eso para mí es la libertad. Porque tampoco buscabas el éxito en el libro. Quería contar mi historia y para mí fue tan sanador, porque cuando tú escribes para ti es sanador. Lo mismo que para mí ha sido súper terapéutico escribir este libro, porque he podido revisar muchos de esos miedos, saber los que todavía me queda trabajo por superar. Con lo cual yo creo que el ser tú mismo es lo mejor que te puede pasar, estar cómodo en este traje que es nuestro cuerpo, nuestra vida que estamos viviendo en este momento, ¿no? Esta 3D, sí. Pero que no somos de aquí. Que no somos de aquí, exactamente. Venimos de otro sitio. Absolutamente, estoy de acuerdo total contigo. Creo que hablamos el mismo idioma. ¿Sí? Son temas un poquito más trascendentales, pero que también se dan cita Sí. en tu libro. Sí. Visila. Sí, porque sí. es un libro abierto a muchos públicos. Bueno, yo creo que me di cuenta cuando... Por lo que he visto y he leído, sí. está abierto a un gran abanico de públicos. Absolutamente, porque yo escribo para todas las edades y, de hecho, mi lectora más joven, que ayer vino a la presentación del libro en Madrid, tiene 7 años. Fíjate. 7 años. Se leyó el primero y ayer vino a ver el siguiente. Y a ella, por ejemplo, le ha ayudado mucho pues porque es una niña musulmana de origen marroquí que vive en España y mi libro le conectó con mi historia, ¿no? De cómo había sido pues, vivir en España siendo de otro color y cómo pues, enfrenté muchas de las barreras que esto me surgió. Claro que son otras épocas. Ella, no, yo vine, mi familia vino aquí en los 70 y yo nací en el año 74, entonces era otra España, pero ella también se enfrenta con ciertas cosas, ¿no? Por el velo, por cosas. Y bueno, pues el libro le ayudó, pero también cuando fui a presentarlo en Valencia el primero, pues también había un señor que tenía 78 años y me dijo, es que me he sentido identificado con el 90% de las cosas del libro, ¿no? Y este pues creo que es incluso más universal porque el otro es más de mi historia de familia, pero en este caso estoy hablando de los miedos y no hay ni una persona que no tenga miedo. La única persona que no tiene miedo está viviendo hoy en el cementerio, seguro. Qué buena expresión, Visila. Personas que aún siguen con los miedos van al psicólogo, van al psiquiatra y persiste y se resisten en sus vidas. ¿Qué mensaje le podrías dar aquí esperanzador a esas personas? Pues mira, yo creo que es liberador. Porque aún hay muchas personas así, Visila. Hay mucha gente, exactamente. Es liberador el ponerse en manos de otras personas, pero el trabajo no lo puede hacer nadie por ti. Yo, desde luego, creo muchísimo en la terapia, tengo psicólogos, coaches, he trabajado con muchísima gente, pero hay una parte de ti que la tienes que hacer tú y tomar responsabilidad. Ni una pastilla, ni una conversación te va a ayudar. Tú eres quien tiene el motor de tu vida y debes de decidir dónde quieres estar. Así que yo les diría que revisen eso, ¿no? Y que sean lo suficiente, que tienen todo el poder dentro de ellos, porque el poder no lo tiene otro sobre ti. O sea, claro que tú te pueden ayudar, pero te tienes que dejar ayudar. Y ahí también hablo del miedo, o sea, en realidad tenemos miedo a ser felices. Entonces hay un miedo en el cual tú te estás boicoteando y vives constantemente en la víctima. Y como es tan adictivo, porque estás generando pena,
estás generando lástima. Y quizás eso viene del miedo al abandono y del miedo al rechazo que sentiste cuando eras pequeño. Y como te has manejado así por la vida, pues digamos que es tu muleta. Claro. Y es muy difícil quitársela porque dices, yo no creo que pueda andar solo. Por lo tanto, te pasas de médico en médico sin que nadie encuentre la solución o te van cambiando la medicación. Pero en realidad tienes que revisar primero la raíz, que vendrá seguramente de tu infancia o de tus ancestros, y lo siguiente es que tienes que coger el timón de tu vida. Por lo tanto, no nos quedemos con esa frase de esto es para toda la vida. No Soy es para así no. Y esto tengo que vivirlo así toda mi vida. Es que eso es una sentencia que tú te das. Que tú te das. Exactamente, sí. ¿No? Y creo que lo decretas, además. Y lo decretas, porque en las palabras hay mucho poder. Si tú un día, y muchísima gente que ha pasado depresiones y que ha pasado momentos, o sea, yo en mi equipo tengo una persona que estaba a punto de suicidarse dentro de mi equipo de trabajo, y hoy tendrías que verla, es una decisión. La vida es siempre una decisión. Cuando uno dice hasta aquí, basta, las cosas cambian. Dejarse aconsejar por esos psiquiatras o psicólogos, evidentemente. Creo que son súper necesarios. Pero la decisión la tienes que tomar tú. Y Exacto. El camino tienes que hacer tú. Sí. Son muletas que nos ayudan en el camino, por llamarlo de alguna forma, pero el camino, claro, no puedes evitarlo. Es que la vida la vives tú. Ni existe la varita mágica, ni existe Lourdes en estos casos, para hacer ese cambio, ese clic interno. Porque es un trabajo que tú tienes que hacer por ti. Todos venimos a hacer un trabajo y unos tenemos deberes. Un propósito. Y entonces tú debes de encontrar la fórmula. No, ese es donde está el tesoro. Por eso el tesoro está a veces en el miedo, porque ahí encontrarás exactamente la llave que tú necesitas para abrir esa cajita donde está tu tesoro, y ahí encontrarás tu propósito y tu razón de ser en esta vida, ¿no? Que es al final un paseo más, porque hay más dimensiones, pero mientras estás aquí, si haces tu trabajo, tu experiencia va a ser mucho más enriquecedora, ¿no? Es decir, que no nos vayamos de aquí sin ser felices, Visila. Yo creo que esa es la mejor razón para estar aquí. Para estar en paz, por lo menos, Claro. si no logras la felicidad total, pero sí estar en paz y en serenidad contigo mismo, eso ya es un tesoro. Yo creo que sí, porque la felicidad son momentos. Momentos. Es un estado del ser también, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, me levanto por la mañana y siempre digo, hoy va a ser un gran día. Y ya me lo creo. Entonces, como ya voy con esa actitud, pues me pasan muchas cosas buenas. Eso no significa que, por supuesto, tengo problemas, pasan cosas, uno tiene disgustos, decepciones, la vida forma parte de eso, pero también es cuál es tu actitud frente a esas cosas. Puedes estar amargadísimo todo el tiempo o puedes decir, mira, pues esto es parte de mi aprendizaje, que tengo que aprender, lo vivo de la mejor forma y next, a lo siguiente. Y Visila, y las adversidades que nos llegan a todos nos llegan, hay ciertas adversidades, unas más fuertes y otras menos, ¿cuánto tiempo hay que darles en nuestra mente a esas adversidades? Pues mira, porque hay gente que las eternaliza. Eternaliza, y se quedan ahí, bueno, pero ¿y entonces tu vida qué es? Creo que en la vida hay una metáfora que dicen siempre, todo pasará. Y es que es así, todo pasará. Pero tú también tienes una decisión en cómo vives ese momento. Hay momentos que son muy duros y que hay pruebas en la vida que duran años, ¿no? Y yo, por ejemplo, pasé la noche oscura del alma y estuve, creo que como 4 años realmente. Wow, fue larga la tuya. En un túnel donde no sabía muy bien hacia dónde ir. Y yo decía, esto se acabará algún momento. Pero bueno, ahí es donde yo hice mucho trabajo espiritual. Lo pasé, es terrorífico, o sea, no lo pasas Pero 4 años bien. me parece una barbaridad, 4 años hasta de que me noche volví oscura, a encontrar. Es muy duro eso lo que estás diciendo. Durísimo, durísimo. Porque un año puedo entender, pero 3 No, pero o para 4... mí, yo lo contabilizo como 4 años porque era, ¿tú sabes cuándo? La intensidad. Intensidad y no sabes por dónde ir. Y además me vino como todo al mismo tiempo, ¿no? Pérdida de trabajo, divorcio, casi arruinada, ¿sabes? O sea, todo junto, ¿no? Entonces fue como muy, muy difícil ese momento. Pero yo siempre pienso que, claro, ¿qué dolor tiene que pasar una oruga para convertirse en mariposa? Tú piensas la transformación de ese cuerpo. Pues eso es el dolor que tú pasas. Entonces, si quieres ser mariposa, para que esa transformación se dé, tú solamente piensa en ese gusanito y luego empieza a volar, pues hasta que te salen las alas, hasta pues pasas un dolor tremendo a nivel corpóreo. Estos animales pasan dolor. Pues nosotros en la vida es eso. Si quieres ser mariposa y quieres volar, vas a pasar por ahí. Y cuanto más alto, puede ser
que más largo sea ese proceso, ¿no? Y esto no se puede evitar. Creo que no, y que tampoco hay que evitarlo, porque luego también lo ves desde un lugar diferente. Cuando ya lo has traspasado, entonces entiendes todos los porqués y para qué es. Entonces no te importaría volverla a pasar porque realmente te ha costado mucho, sí, pero te ha valido la pena. Por una comprensión interna tuya. Claro, exacto. Entonces ya lo entiendes. Y ese es el camino de la vida. Visila Bococo, ¿en qué planes tienes presentes y futuros? Bueno, de momento quiero disfrutar de este bebé, que es mi libro. Estoy pasándomelo súper bien en las presentaciones del libro. Para mí es fantástico conocer nuevos lectores, disfrutar. Luego también pues, seguir trabajando en África haciendo bibliotecas, que es una de mis misiones, la educación. Vas a continuar, ¿eh? Continúo con eso y de hecho hemos abierto y no solamente nos dedicamos a la alfabetización, también queremos alfabetizar digitalmente. En África no ha habido una revolución industrial, pero sí que va a haber una digital y no queremos que ningún niño se quede atrás. Entonces eso es algo que estoy trabajando con 400 hubs tecnológicos que hay en África. Y luego también otra cosa importante que es pues la alfabetización financiera y sobre todo pues más enfocada a las mujeres que sufren violencia económica y tratar de aportar valor ahí. O sea que eso también forma parte de mis planes. Qué vida más interesante tienes por delante, Visila. Gracias. Que dures muchos años para poder seguir ejerciendo todo esto. Yo espero que sí, yo me cuido todo lo que puedo para que me dé Dios mucha vida. Y que haya más Visilas por el mundo. Bueno, pues eso también hago, ¿no? Mentorizar a personas que se sienten inspiradas para por hacer mí, ese proyecto, para ese hacer ese trabajo. tipo de proyectos y les apoyamos y les ayudamos. Y me gusta, pues con muchas personas que no saben también cómo dar esos saltos del mundo del corporativo al emprendimiento, o tienen un proyecto social y no saben cómo darle forma. Bueno, pues yo ya he cometido todos los errores del mundo, con lo cual ahí les puedo ayudar a que no los vuelvan a cometer. ¿Tanto hombres como mujeres, Visila? Absolutamente, sí. ¿Hay sí, muchos sí. hombres interesados? Tengo muchísimos hombres interesados, eso es lo bonito también, ¿no? Que antes no pasaba esto. No, pero se sienten muy cómodos. Yo creo que también es porque solo tengo hermanos, no tengo hermanas, entonces he crecido con chicos en casa, ¿no? Tengo 4 hermanos, entonces para mí es súper sencillo entender la mente. Luego he trabajado con muchos empresarios en mi vida. Ten en cuenta que llevo 25 años trabajando en comercio exterior con hombres, porque casi todos los que llevaban los CEOs eran hombres, y los departamentos de comercio exterior, porque requiere mucho viaje, también eran hombres, con lo cual entiendo perfectamente la psicología de los hombres y se sienten cómodos hablando conmigo, trasladándome muchas veces sus miedos, porque no pongo juicio a su vulnerabilidad. Entonces eso hace pues, que yo sea guardiana de muchos secretos y de muchas cosas y planes que tienen, y eso también me lo ha dado pues, la posibilidad de trabajar con personas así. Hay que tener un nivel de discreción absoluta. Total. Y eso pues, me ayuda también a lanzarlo, sobre todo gente joven, ¿no? Me encanta la gente joven. Yo soy de las personas que piensan que estas nuevas generaciones vienen con un software muy avanzado, y a diferencia de las personas que se quejan tanto de los jóvenes, yo amo a la juventud, creo que tienen otras prioridades, que lo ven de otra manera, pero creo que también con el grado de motivación adecuada harán cosas increíbles. Van a cambiar el mundo. Yo creo que sí. Yo también creo que sí, confío mucho en los jóvenes. Yo también, sí. Que vienen muy preparados y vienen para hacer lo que tienen que hacer. Exactamente. Lo tienen como muy en el ADN. Yo pienso lo mismo. Sí. Me alegro mucho que estos hombres se abren a corazón abierto y se interesen por esto, por estos proyectos tan interesantes. Sí, y además creo que también están más conectados con la espiritualidad, algo que hemos evitado, porque en mi generación es que nadie hablaba de esto. Y nadie, o sea, si no eras un hierbas, o sea, la persona que era un poco así era rara. Un hierbas, sí, como se ha dominado muchos años. Exactamente, y ahora yo creo que cada vez veo que la espiritualidad se está unificando con los negocios, con la economía. La cantidad de CEOs con los que hablo, empresarios, empresarias, personas ejecutivas que tienen prácticas espirituales dentro de las empresas, empiezo a ver. Yo he estado pues, hace poco con la Caixa, ¿no? Y vine a Barcelona cuando se presentó el plan de sostenibilidad y meditamos. Fíjate. Y yo lo planteé y me dijeron, sí, ningún problema. Pues y vamos, ¿no? Qué interesante, la Caixa meditando. Sí, entonces les hice una meditación del tipo de banco que querían ser, ¿no? Porque hay que visualizarlo.
y los Y hormigueros... todo hombres, me imagino. Había muchos hombres, había mujeres también, pero y me encantó, incluso todos estuvieron muy participativos y lo hago constantemente, igual que hago bailar. O sea, a mí me da igual en qué conferencia esté, yo acabo bailando. Y me dejan hacerlo. Interesante. Visila, me quedaría mucho más rato aquí hablando contigo, que como me cuentes esas experiencias, anécdotas, secretos de vida interior tuya. Muy rica, Gracias. muy llena de valor. Gracias por estar aquí hoy en La Humanidad. Más éxitos de este libro El miedo y yo, una historia de transformación inesperada, y que tengas mucho éxito y que sigas publicando más libros. Bueno, yo no puedo estar más agradecida de verdad de que me hayáis invitado. Ya con el nombre de Nueva Humanidad ya me da completamente luz acerca del propósito de este programa, así que formar parte de esto para mí es grande. Ahora cumplimos 4 añitos del proyecto. Bueno, pues os aplaudo y por muchos cumpleaños más. Gracias, Visila. Un abrazo grande. Gracias. ¡Wow! ¡Qué bonito que ha sido, amigos, familia! Estoy muy emocionado con las palabras de Visila Bococo hoy aquí con nosotros en La Humanidad. Os envío un fuerte abrazo, os quiero y nos vemos en la próxima. ¡Chao!